En primer lugar, debemos tener claro que son derechos humanos. Uno, son todos los derechos inherentes a la condición humana, estén o no prescritos y salvaguardados en una constitución o en un ordenamiento jurídico. La condición sine qua non es que sean derechos inherentes a la condición humana. Derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la protección por parte de los órganos del poder del Estado. ¿Okay? Es decir, todo lo que tenga relación con el individuo, derechos para poder, 1, vivir, 2, sobrevivir y 3, interactuar en sociedad, es un derecho humano. La comunicación social, como un elemento transversal a la libertad de expresión y a la libertad del derecho a la información, tiene un eje importantísimo en cuanto a la promoción, a la educación y a la visibilización de casos de situación de derechos humanos. Yo creo que los medios de comunicación social y el rol del comunicador son aliados naturales en la lucha y en la defensa de los derechos humanos, que buscan otra cosa que se garantice la dignidad de la persona, como un paso, digamos, a que uno aspira previo a la consolidación, a la construcción de una sociedad inclusiva, una sociedad donde reine la tolerancia, la convivencia y se respete el disenso entre las personas. Hay un sistema de protección que debería funcionar. Ese sistema de protección, en principio, el más cercano y el más directo al ciudadano debería ser la Defensoría del Pueblo. O sea, porque justamente la Defensoría del Pueblo tiene como propósito, o cuando se instituyó constitucionalmente, tenía como propósito ser el mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden sentirse protegidos por el Estado frente a una vulneración concreta de un funcionario, de una acción o de un ente también privado. Entonces, lo primero que puede hacer la ciudad es eso. Después hay distintos mecanismos como los jurisdiccionales, que son garantías mediante amparo de protección ya judicial, con decisiones judiciales que le permiten al ciudadano poder hacerlo. Entonces, y por supuesto, eso es en la medida en la cual el Estado funciona. Cuando no funcionan estas organizaciones no gubernamentales, sobre todo aquellas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, son mecanismos de guía y orientación para el ciudadano que pueda acudir a ellas para recibir allí la información necesaria de cómo hacer valer sus derechos. Bien, a lo largo de los 9 años que he estado o sido miembro de Amnistía, me he dado cuenta de que todavía, lamentablemente, hay muchas debilidades en cuanto al conocimiento de lo que son los derechos humanos, y más aún en la importancia de identificar o de visibilizar la relación que hay entre diferentes situaciones que nosotros atravesamos diariamente, por ejemplo, los problemas con gasolina, con transporte, los problemas de la luz, y lo que eso es en el marco de los derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de las personas no relacionan estas situaciones con violaciones de derechos humanos. Entonces, el primer paso en realidad, más allá del tema de defender, es el tema de identificar cuando estamos siendo víctimas de violaciones de derechos humanos. La promoción depende fundamentalmente del reconocimiento colectivo, porque no se trata solamente de que sean los órganos del poder público los que reconozcan ese derecho, porque la condición humana no puede estar sujeta al criterio del gobierno de turno. La condición humana es per se. La condición humana es el valor supremo de la existencia. No tiene sentido ningún Estado, no tiene sentido ningún órgano del poder público si no es, uno, para reconocer la existencia humana como el valor supremo, y dos, por añadidura, de la promoción de la vida humana, de la actividad humana, del individuo como pilar fundamental de todo Estado, de toda sociedad. Se ha venido creando una conciencia mucho más clara en torno a la vigencia de los derechos humanos. Es decir, los derechos humanos no quedan ya en Nueva York, no quedan ya en Ginebra. Los derechos humanos están al lado nuestro y no hace falta un carné ni un diploma para que te acredite como defensor de derechos humanos. Cuando tú estás miembro de una unidad autobusera y tú buscas la mejora para tu gremio, tú estás allí también defendiendo derechos humanos.
Pues bueno, eso es un tema que es bien polémico. Yo tengo una posición al respecto. Yo soy una defensora a ultranza del lenguaje de los derechos, de la vida basada en los derechos. Y yo, voy a decir algo que pudiera sonar polémico, pero yo prefiero cualquier exceso de cualquier limitación a la libertad. Entonces yo creo que en la medida en la cual, evidentemente todo derecho tiene contenido, es decir, usted no puede agarrar la libertad de expresión para injuriar, calumniar, etc. Y hay por eso mecanismos judiciales que le permiten al ciudadano que se siente así poder reclamar eso, pero las limitaciones al derecho, legalmente hablando, deberían ser las mínimas posibles. Yo siento que las protestas en la actualidad, en la mayoría de los casos, sobre todo las protestas de comunidades, tienen que ver más con la visibilización de una situación que les está vulnerando derechos básicos, pero que ellos no logran, como ya expliqué, relacionar con el tema de violencia, de violación de derechos humanos. Entonces, también siento que hay un poco de desarticulación en cuanto a lo que es el movimiento social, es decir, las comunidades, aunque cuando estén padeciendo de los mismos problemas, no se articulan para que la protesta tenga tal vez mayor visibilidad o mayor alcance o que incida realmente en la toma de decisiones de quienes nos gobiernan.